Capítulo 35. Fujita, con su equipo, llegó a lo que solo pudo describir como una carnicería descontrolada. Un largo tramo del camino estaba completamente quemado, con brasas aún rojas. Los árboles que rodeaban el camino se habían convertido en carbón sucio, reemplazando el aroma limpio por el asfixiante olor a humo. Como Jnin de Tokubetsu, sabía que se trataba de un ninjutsu de liberación de fuego de rango B, lo que le aceleraba el corazón. No le habría preocupado el ninja Anbu, pero si se trataba de un jutsu de rango B, entonces o los bandidos eran lo suficientemente fuertes como para obligar a usarlo, o ellos mismos eran capaces de usarlo. Ninguna de esas posibilidades era buena. Por fin estás aquí. Localizaron al ninja Anbu con la máscara chamuscada, la ropa quemada y el equipo dañado. Todo su cuerpo apenas se sostenía. Sorprendentemente, su cuerpo estaba en la condición opuesta, intacto, como si se hubiera puesto la ropa después de quemarla. La única lesión visible era su brazo derecho, que mantenía cerca del pecho y estaba enrojecido por una hemorragia interna. Sin decir nada, el Irinin del grupo corrió hacia Lambunin para tratarlo, pero fue detenido. Un cabestrillo bastaría por ahora, dijo el ninja Anbu antes de señalar a los dos hombres que yacían en el suelo. Quiero que les induzcan un coma. No deben despertar hasta que yo lo diga. ¿Puedes hacerlo? No importa si no puedes, pero necesito una respuesta directa. El Irinin observó nerviosamente al dúo inconsciente, y su mirada horrorizada se fijó en el cadáver quemado que yacía a cierta distancia de los dos hombres. Finalmente, apartó la vista del muerto y se concentró en el dúo por un instante antes de asentir. Excelente. El ninja Anbu asintió y le indicó al ninja Iri que procediera con el cabestrillo improvisado para aliviar la presión en su brazo herido. Fujita, que había estado escuchando, finalmente se acercó para averiguar más sobre lo sucedido. ¿Estás bien? Deberíamos atenderte primero. ¿Por qué hablas de comas inducidos? Preguntó. Sí, estoy bien. El ninja Anbu se giró para observar al resto del grupo antes de volver con el dúo inconsciente. Estos son tus bandidos, Tokubetsu Jnin Fujita. Por desgracia, también son agentes de Road. Road. Como el de Shimura Danzo. Susurró. La revelación inesperada fue lo suficientemente impactante como para que se olvidara de sentir alegría y alivio después de escuchar que finalmente se había descubierto la fuente de sus problemas. El ninja Anbu asintió. Tienen un finjutsu complejo grabado en el cuerpo. Hay muchas posibilidades de que se suiciden y acaben como ese si despiertan. Señaló el cadáver quemado, que parecía que con un solo toque convertiría los huesos ahuecados en cenizas. Nuestras dos opciones son el coma inducido o las amputaciones para evitar que usen ninjutsu. Y estoy seguro de que estarás de acuerdo en que la primera es la más limpia de las dos. Fujita asintió casi distraídamente. Le costaba creer o aceptar que estaba involucrado en un complot de Road. ¿Lo tenían en la mira específicamente? ¿Había ofendido a alguien para ganarse enemigos tan poderosos? Es lo mejor para ambos que mantengamos con vida a estos hombres. Espero que cooperen conmigo porque esto es importante. No puedo enfatizarlo lo suficiente. El ninja Anbu siseó de dolor cuando el ninja Iri le ató el brazo en el cabestrillo. Me aseguraré de que todo salga bien, dijo Fujita antes de preguntar. ¿Tú hiciste todo esto? ¿HMM? No, esto fue obra de la gente. Fujita se sorprendió aún más. El ninja Anbu tuvo suerte o fue extremadamente competente al salir del combate con solo el brazo herido. El Anbunin agradeció al Irinin por poner a su herido en el cabestrillo y aplicarle el tratamiento básico. ¿Puedo hacerte una pregunta? Susurró el ninja Anbu. Adelante, asintió Fujita y se acercó. ¿Te informaron que habías salido? Un guardia en la puerta te vio salir del puesto, respondió Fujita. No quería decir que había ordenado a todos que estuvieran atentos al ninja Anbu e informaran de sus movimientos. No le di mucha importancia hasta que vi el humo que se elevaba y vine aquí lo más rápido posible. Gracias. Eso lo aclara todo. Ahora, terminemos con esto y volvamos a la base, dijo. Sí, deberíamos. Descansa, por favor. Yo me encargaré de esto y. El ninja Anbu se alejó a media frase y se acercó al grupo que acompañaba a Fujita, quien notó que todos se ponían nerviosos cuando el ninja Anbu se acercó. Podía empatizar. El concepto de Anbu en sí mismo era intimidante y aterrador. Pero de todos, Youma fue el que tuvo la reacción más fuerte. Se estremeció visiblemente, dejó caer el cigarrillo y pareció nervioso. Como su segundo al mando, Fujita le había pedido a Youma que se quedara en el puesto y se encargara de todo mientras él estaba fuera, pero el hombre insistió en acompañarlo. No tuvo tiempo de preguntar por qué, pues quería ser rápido, así que lo permitió.
El puesto no iba a colapsar si ambos estaban fuera un par de horas como máximo, pero parecía que algo más estaba ocurriendo. Entonces, cuando el ninja Ambu aceleró de repente y levantó a Youma por el cuello, todos se sorprendieron y miraron a Fujita, quien discretamente les indicó que lo sujetaran. Quería ver a dónde iba esto. Urk. Youma intentó soltarse del agarre alrededor de su cuello, pero no se movió. Casi pierdo mi brazo por culpa de esta mierda, bastardo, dijo el ninja Ambu, bajando la voz unas octavas. Youma intentó patear el brazo herido del ninja Ambu, pero este se movió más rápido. Bloqueó el pie con su brazo sano. Esto obligó al ninja Ambu a soltar a Youma, pero este le dio un puñetazo en la garganta antes de que sus pies tocaran el suelo. Youma se encogió, jadeando e incapaz de defenderse de la patada en la rodilla que lo obligó a arrodillarse ante el ninja Ambu. Levantó la vista. El ninja Ambu le dio una patada en la cara, haciéndolo rodar de cabeza antes de detenerse. Fujita se apresuró a detener al ninja Ambu. No creía que Youma pudiera vencerlo ni escapar, pero la lesión solo prolongaría la situación y asustaría al puesto de avanzada. Fujita quería terminar esto limpiamente. Sin mencionar que sentía que el ninja Ambu mataría a Youma si no interfería. Necesitaba a Youma con vida para poder echarle toda la culpa y el castigo. Fujita no sabía qué había hecho Youma, pero si tenía la más mínima culpa, sería el chivo expiatorio perfecto. Déjame encargarme de esto. ¿Estás herido?, dijo Fujita mientras ponía suavemente su mano sobre el hombro del ninja Ambu. El ninja Ambu lo miró con emociones ocultas antes de asentir. Fujita ahora sabía lo que debía hacer, asegurarse de que el ninja Ambu consiguiera todo lo que quería. Takuma movió el brazo. Tras cierto ángulo, le dolía, pero por lo demás, estaba bien. La combinación de elemento tierra, lanza de tierra y aumento de chakra había funcionado a la perfección. El simple hecho de que su brazo pudiera usarse después de un tiempo de curación era prueba de éxito. El entrenamiento y el combate real son diferentes, se dijo con un suspiro. Había entrenado la combinación con cuidado para no lesionarse el brazo, aumentando gradualmente la potencia para asegurarse de tener el control. El número de lesiones por errores fue admirablemente bajo, incluso al probar la combinación a máxima potencia, pero dichas pruebas se realizaron en entornos controlados en las instalaciones de la AMBU. Todo era diferente en combate real. Cometió un error al calcular el chakra y terminó desgarrándose los músculos del brazo, el hombro e incluso parte del pecho. Takuma entró en la enfermería, donde los dos ninjas Ambu se encontraban en coma inducido. Desconocía la versión de Rod del sello de la muerte. Desconocía si un coma inducido prolongado se consideraba una condición desencadenante, pero al ver que había pasado un día y no habían muerto, supuso que estaban a salvo. Todavía no puedo creer que sean agentes de Root, dijo Fujita antes de fruncir el ceño. ¿Algo te preocupa? Se ven tan normales. Son y no son, dijo Takuma. Entendía la intención del hombre. Si la mayoría de la gente nunca había visto a un ninja Ambu en su vida, prácticamente nadie había visto a un agente Root. Hasta hace poco, la mayoría ni siquiera sabía de su existencia. Cuando casi no había información disponible, la gente empezó a crear sus propias interpretaciones o imágenes basándose en lo poco que tenían. ¿Qué quieres decir? Siguen siendo humanos, siguen siendo shinobi, igual que tú y yo. Pero sus experiencias de vida, lo que nos hace quienes somos, son completamente diferentes. Quizás eso es lo que los hace extraños. Takuma no creía haber tenido una buena vida desde que llegó a este mundo. Comparado con quien era antes, nadie lo culparía si afirmara que esta vida era un infierno. Pero al pensar en los agentes de Root, se preguntaba si la había pasado tan mal. Desde que se unió a la iniciativa de Itachi, había tenido acceso a la información del departamento sobre Root. Había descubierto la información incompleta que tenían sobre cómo Root entrenaba a sus agentes. Era brutal, como mínimo. Criar shinobis competentes y reflexivos, dedicados por completo a servir a Shimaru Danzo y a cualquier plan que persiguiera para el beneficio de la hoja oculta, era difícil sin convertirlos en shinobis irreflexivos. Los soldados irreflexivos tenían su valor, pero para tener éxito, necesitaban agentes capaces de tomar decisiones por sí mismos en situaciones difíciles. Él solo llevaba un par de años sufriendo, pero la mayoría de los agentes habían estado sometidos a una vida limitada y sin libertad durante mucho más tiempo, mientras eran criados para convertirse en agentes ideales con el único objetivo de servir a su secta, que era Root. Si los tiempos difíciles creaban hombres fuertes, entonces los agentes probablemente lo eran más que él. Sin embargo, a diferencia de los agentes, que darían su vida por la causa, Takuma se aferró a la vida con cada fibra de su ser.
Si algo requería morir, entonces no estaba haciendo algo bien. Solo necesitaba encontrar la manera de triunfar mientras se mantenía con vida. Y por eso, aunque fueran más duros, él iba a ser mejor. Iba a sobrevivir, pasara lo que pasara. Una semana después de partir hacia el puesto fronterizo, Takuma regresó a casa con 2 agentes de Root, los restos quemados de un tercero, sellados en un pergamino especial, y el segundo al mando del puesto, Shinin Ouma. Había llamado a un Irinin de la AMBU para que lo ayudara con el transporte, ya que carecía de la experiencia médica necesaria para mantener a sus prisioneros en un sueño forzado. ¿Lo sabías?, preguntó Takuma. Se sentó frente al escritorio de Itachi en su oficina unas horas después de su regreso. Quería saber si Itachi sabía de la participación de Root en el puesto fronterizo y, de ser así, ¿por qué no se lo habían dicho antes? No, pero sospechaba, respondió Itachi. ¿Hubo alguna charla? ¿Por qué no oí ninguna?, preguntó Takuma. Root no era una organización aislada. Si querían desarrollar su influencia, tenían que salir al mundo real e interactuar con otros, y cada vez que lo hacían, se arriesgaban a anunciar su presencia con minuciosidad, por muchas precauciones que tomaran. Y a la gente le encantaba hablar. Puede que no dijeran nada importante, pero siempre se podía extraer algo de las conversaciones callejeras. Nada de eso. Fue solo una corazonada. Takuma entrecerró los ojos. No sabía que te basabas en corazonadas. Las corazonadas suelen ser el intento de tu subconsciente de conectar información que ni siquiera notaste, dijo Itachi con calma. Encontraste a Root, así que supongo que tenía algo en la cabeza. Takuma suspiró y lo dejó pasar. Estaba molesto porque sabía que se había convertido en parte de una pelea política entre 2 Chunin de la que no quería formar parte. Entonces, ¿qué descubriste?, preguntó Itachi. Takuma quería hablar del asunto después de redactar su informe del caso porque le daba tiempo para ordenar sus ideas y presentar un relato coherente de lo sucedido. Pero, al estar en la oficina del Capitán Anbu, no podía negarse. El núcleo de este caso es que 2 partes no necesitan estar aliadas para beneficiarse mutuamente. La primera parte es Jnin Anezawa Souta, quien quiere el control del puesto fronterizo, que actualmente está bajo el control de Jnin Byogajin. No sabía por qué Anezawa Souta quería ese puesto de avanzada. No molestó al grupo de investigación enviado por los Chunin, a pesar de que estaban conspirando con Youma. Solo les dijo que se pondría en contacto con ellos antes de irse. Estaban claramente preocupados de que Youma los delatara, y no era que estuvieran huyendo ni nada por el estilo. Incluso si estaban preocupados, contaban con el apoyo de un Chunin, lo que les brindaría cierta tranquilidad, lo que les permitiría dejarlos tranquilos por el momento. Itachi asintió. Jnin Souta ha intentado un par de veces controlar ese puesto de avanzada por su potencial comercial. Ha fracasado siempre porque Jnin Jin es diligente con sus deberes. Y la segunda parte, Root, que notó esas ofertas de control y decidió involucrarse, dijo Takuma. La pregunta es, ¿por qué interferirían?, preguntó Itachi con una leve sonrisa. Ya sabía la respuesta e intentaba interrogar a Takuma. No sé mucho sobre Jnin Souta, pero su postura política parece encajar bien con la de Shimura Danzo. Aunque no eran aliados cercanos, seguían estando del mismo lado político. Al principio, pensé que Root probablemente quería controlar el puesto fronterizo, y quizá así sea, pero también podrían tener aspiraciones más altas y querer colocar a Jnin Souta en una posición más poderosa. Ahora que Danzo no podía influir directamente en la hoja oculta, necesitaba otras formas de ejercer su control. Aquellos con quienes mantenía una relación más pública estaban claramente bajo la vigilancia de Anbu y serían sometidos a escrutinio inmediato si realizaban algún movimiento importante. ¿La solución?, dijo Takuma. Busca a alguien que comparta valores similares a los tuyos y los apoye. Sin embargo, lo genial es que Root intenta hacerlo sin conectar directamente con el Jnin Souta. Normalmente, sería arriesgado hacerlo así porque la otra parte podría simplemente beneficiarse y no devolver el favor. Pero aquí las condiciones eran favorables, el Jnin Souta tenía la reputación tácita de abusar de su posición y poder para su propio beneficio. Si alguien quería que sucediera algo que requería su aprobación, debían encargarse de él. Era un caso típico de corrupción. Siendo un Jnin, estaba muy protegido, siempre y cuando no se pasara de la raya, lo que dificultaba deshacerse de él. Esto beneficiaba a Root porque, tal como estaban, cualquier cosa en el País del Fuego los llevaría a enfrentarse a la hoja oculta. Pero si conseguían persuadir a la persona adecuada para que hiciera las cosas bien, con la debida cautela, podrían eliminar esa barrera.
Si Jnin Souta obtenía más poder, esa era una vía más que podían manipular comprando su ayuda. Sin mencionar que, si Jnin Souta se volviera más influyente, impulsaría su agenda política, lo que significaría impulsar la agenda de Danzo. Encontraron a alguien compatible con Jnin Souta. Shin Uma ha estado facilitando el contrabando mediante sobornos. Y ambiciona ser el líder del puesto de avanzada. Es el candidato perfecto para el cargo. Inicialmente, Takuma no estaba seguro de si Uma estaba directamente involucrado, pero al ver que el pequeño cabrón envió agentes de Root tras él, tenía que estarlo, y Takuma se aseguraría de que se pudriera en un campo de trabajo forzado durante los años venideros. Root se acercó a Shin Uma con una oferta. Si cooperaba con ellos, lo ayudarían a convertirse en el líder del puesto de avanzada, dijo Takuma. ¿Sabía que eran Root?, preguntó Itachi. No puedo asegurarlo porque aún no lo he interrogado. Takuma estaba herido y cansado después de la pelea. En mi opinión, no creo que supiera que eran Root. ¿Y cómo lo convencieron? Probablemente no fue tan difícil. Habría podido ganar mucho más con el contrabando si hubiera sido el líder del puesto de avanzada. Su plan era eliminar a los mensajeros y comerciantes aliados de la Tierra y culpar a Fujita. Además, mataron hasta el punto de que se convirtió en algo tan malo para la reputación de la hoja oculta que necesitaba ser barrido y olvidado. Eso era parte del plan. Empeorar las cosas tanto que los altos mandos preferirían elegir un chivo expiatorio y deshacerse del problema. Por lo que oí, Youma envió pruebas falsas que pondrían en apuros al Junin Fujita de Tokubetsu. Eso fue suficiente para que el Junin Souta actuara. Además, no hay ningún riesgo para el Junin. Si encontrara pruebas de irregularidades, no sería extraño que enviara un equipo de investigación. Y si encuentran algo incorrecto, se llevaría el crédito y la posición de liderazgo para reemplazar al Junin Jin en el posible período posterior. ¿Sabían los hombres de Junin Souta que Root estaba ayudando a Shin Uma? ¿Eso es importante si decidimos ir tras él?, preguntó Itachi. No había ni rastro de duda ni aversión en su voz. Iba a atacar a un Junin si tuviera suficiente munición sin pensar en las consecuencias. Takuma se sorprendió porque había estado involucrado en un caso donde el resultado final hizo que un Junin hiciera cosas que no quería hacer, lo cual era muy difícil de hacer en cualquiera de las aldeas ocultas. No lo creo. Incluso me atrevería a decir que no sabían que Youma estaba trabajando con agentes de Root, respondió Takuma con seguridad. Cuando regresó al puesto de avanzada con los agentes de Root, el grupo de investigación estaba completamente atónito. Todos parecían incómodos, atrapados en una situación para la que no estaban preparados ni eran conscientes. Intentaron fingir, pero era tan superficial que no engañó a nadie. Bueno, nadie los miraba, así que no necesitaban fingir. Creo que ni siquiera sabían que estaba en contacto con los bandidos. Creían que la prueba que habían recibido era real, y eso importaba porque les daba la confianza para irrumpir en ese puesto como si fueran dueños del lugar, dijo Takuma. Fue una clase magistral de manipulación de todos los involucrados para obtener el máximo beneficio. Si Takuma no hubiera estado allí para presionar a Youma, quien cometió el error de intentar matarlo a pesar de haber sido perfecto durante tanto tiempo, lo habrían logrado. Te lo confirmaré todo. También me gustaría llamar al equipo de investigación para ver si puedo averiguar algo sobre Jnin Souta. Dudo que consiga algo, pero no hay nada de malo en intentarlo. Itachi se quedó pensativo un momento antes de asentir. Te molestaré con eso entonces. Has estado haciendo un trabajo excelente de forma constante, y no quiero sentir que te subestiman, así que pronto recibirás otro pase de acceso a Jutsus. Takuma expresó su agradecimiento. Incluyendo el Jutsu clon de sombra, este pase de acceso le otorgaría un total de 5 Jutsus potenciales de rango B. 5 Jutsus de rango B eran muchos, y le llevaría tiempo dominarlos. No creía que fueran suficientes porque no estaba seguro de si todas sus elecciones serían las correctas. Algunas de sus elecciones, por muy bien que pensara que le convenían, podrían no encajar con su estilo de combate al intentar usarlas. Por eso quería más pases de acceso, en caso de que sus decisiones fueran equivocadas. Hay una cosa más de la que quería hablar, dijo Itachi. ¿Sí? ¿Qué pasa?, preguntó Takuma, pensando que Itachi tenía otro caso pendiente. Le molestó un poco porque quería irse a casa a descansar antes de seguir trabajando, pero las siguientes palabras de Itachi fueron lo último que esperaba oír. Ya es hora de que te asciendan, Ratel. Creo que te lo has ganado. En una pequeña cabaña a las afueras de la aldea que Root adoptó como su nueva base, Shimura Danzo estaba sentado en una silla en la sala. Leía un libro escrito por un Junin de la nube oculta cuando la puerta se abrió y entró un agente suyo.
Danzo continuó leyendo hasta que llegó al final de la sección y marcó la página con un marcador antes de centrar su atención en su agente. Habla, dijo. La misión del puesto fronterizo Fuego Tierra ha fracasado. Danzo hizo una pausa para reflexionar. Esa misión era importante. Quería seguridad en esa ruta comercial para poder usarla sin escrutinio. Pero aún más importante, quería impulsar al Junin Anezawa Souta para que tuviera más influencia en la aldea oculta de la hoja y en el país del fuego. Anezawa Souta compartía sus opiniones hasta cierto punto, y estaba cegado por la codicia, lo cual beneficiaba la situación actual. Su plan a largo plazo era impulsar a Anezawa Souta para que fuera el líder de una facción con suficiente poder para influir en el cambio. Un cambio que quería que se hiciera realidad para su regreso a una hoja oculta más fuerte. Pero ahora ese plan había terminado antes de poder siquiera comenzar. ¿Qué pasó?, preguntó. Los Anbu investigaron el puesto de avanzada. Para el progreso de la misión, el responsable consideró necesario el enfrentamiento y la eliminación del ninja Anbu. El equipo de campo se desplegó y no regresó. ¿Están muertos? 2 capturados, 1 muerto. Ese controlador necesitaba ser castigado por arruinar la misión. Habría sido mejor que matara a su equipo de campo, pero 2 de ellos fueron capturados, lo que empeoró las cosas muchísimo. Informe, dijo Danzo levantando la mano. El agente le puso un pergamino en la mano. El informe era escueto y solo contenía lo esencial, así que Danzo llegó rápidamente a la parte sobre el agente Anbu, obtenida de su agente, Shinio Uma, el segundo al mando del puesto. ¿Un solo agente?, preguntó Danzo. Le habría encantado tener más gente de ese calibre en su equipo. Sí, señor. Interesante. Fue un Liu. Danzo desplegó aún más el pergamino para revelar un boceto aproximado de la máscara del ninja Anbu. Un tejón, murmuró. Era un diseño de máscara que reconoció de otro informe que había recibido sobre otro fracaso en la ciudad de Inahara. Era una máscara que pertenecía a alguien a quien había ordenado que un equipo de la aldea observara. Llama a Kon. Quiero que lleve a cabo una misión conjunta con un equipo en la aldea, dijo Danzo mientras observaba el dibujo de la máscara. Es hora de acabar con esta amenaza antes de que cause más daño del que ya ha causado. Quiero que hagas un líder de escuadrón. Takuma contuvo sus emociones. No le sorprendió, pues creía haber producido lo suficiente para un ascenso, pero aún así le emocionó ver a un capitán Anbu hacerle la oferta. Me gusta eso. Estoy interesado, por supuesto, dijo. Ahora bien, hay algunas condiciones. Básicamente, has sido cedido a la iniciativa por tu unidad. La mayor parte de tu trabajo se atribuye a la iniciativa, y posteriormente a mí. Tu capitán no tiene el espacio en sus unidades ni la motivación para ascenderte, así que si quieres ser líder de escuadrón, tendrás que estar bajo mi mando. Takuma comprendía bien su puesto actual. Si bien había trabajado en casos emblemáticos como los asesinatos de Maizuru y la célula durmiente de Inahara para la unidad inquisidora, su reputación se había vinculado con Root debido a la mayor parte de su trabajo, lo que a su vez lo conectó con la iniciativa anti-Root. Durante los últimos meses, apenas había trabajado en casos que no fueran Root. Amami, quien también se había unido a la iniciativa, logró equilibrar su carga de trabajo entre la unidad y la iniciativa, pero él había llegado al extremo. Esto le había reportado beneficios como que su nombre se hiciera conocido en el departamento y le permitiera conectar con varios agentes fuera de su unidad, pero su posición dentro de la unidad se había debilitado. Aburame Seimpachi le había permitido dedicar la mayor parte de su tiempo a Root porque le daba la reputación de tener a alguien de sus unidades contribuyendo activamente a la iniciativa mientras mantenía a todos los demás operativos libres para hacer su trabajo actual. La iniciativa anti-Root era un foco de atención para los agentes del departamento, ansiosos por unirse con la esperanza de conseguir casos clave. Sin embargo, Itachi había sido selectivo con quienes podían unirse para mantener el grupo reducido. El alto potencial implicaba una mayor competencia por un número limitado de vacantes. Los tenientes y capitanes de Anbu lo comprendieron y no querían que sus escuadrones enteros desperdiciaran esfuerzos para tomar la iniciativa. Muchos optaron por que sus escuadrones continuaran con su trabajo actual, una estrategia válida porque los Anbu tenían mucho más que hacer además de Root. Así que, si bien Seimpachi se benefició, el trabajo de Takuma contribuyó al logro de Itachi. No fue suficiente para que Seimpachi derrocara a sus escuadrones para darle un lugar a Takuma como nuevo líder. Tengo una vacante a mi cargo. El escuadrón se centrará exclusivamente en casos de Root. Será independiente de cualquier unidad, ya que no necesitamos una unidad entera dedicada a Root. Me reportarás directamente a mí.
Una unidad sería un obstáculo cuando la iniciativa involucrara deliberadamente a gente de todo el departamento. Crear una unidad específica de ROT crearía problemas territoriales. ¿Será un equipo existente o puedo elegir? Preguntó Takuma. Puedes construirlo desde cero. Tengo algunas recomendaciones para ayudarte a empezar. Takuma no rompió el contacto visual con Itachi mientras reflexionaba sobre su decisión. ¿Qué pasará después de ROT? Preguntó. Creo que llegará el día en que habremos cazado a ROT hasta el punto en que la iniciativa ya no será necesaria. Un equipo pequeño bastaría para vigilar a los remanentes, y no quiero que este escuadrón sea ese equipo. Estoy comprometido con la erradicación de ROT, pero solo será un capítulo de mi vida. Algún día querré seguir adelante. Se centraba en ROT, pero no quería que lo definiera. Siempre iba a buscar algo que marcara un cambio real, porque lo veía como un método fiable para conseguir logros. De acuerdo, tendrás la asignación que desees cuando lleguemos al punto en que la iniciativa se vuelva redundante, dijo Itachi tras una mirada de observación silenciosa que hizo que Takuma se sintiera desnudo. Pero, hasta entonces, el puesto de líder de escuadrón será el máximo que alcances. Siendo honesto, con tus contribuciones, podría defender un ascenso a teniente, pero eres demasiado bueno como operativo de campo como para que el departamento te transfiera a un puesto de supervisión. Los tenientes Anbu lideran unidades compuestas por múltiples escuadrones. Barbari lideró la unidad inquisidora, compuesta por 3 escuadrones. Gestionar a un grupo de espías con una autoridad peligrosa que podía causar graves daños era una tarea de gran dedicación. Los tenientes no se encargaban de sus propios casos, rara vez salían al campo y mantenían informados a sus superiores para asegurar que tomaran las decisiones correctas. Está bien, no quiero ser teniente, respondió Takuma. Itachi pareció sorprendido. ¿Sabes? Hay algunos agentes a quienes les gusta trabajar en el campo o creen que son aptos para dirigir a personas más allá de su pequeño equipo. Eligen permanecer en los puestos donde sobresalen. No creo que seas uno de ellos, así que ¿por qué? Campbell era una de esas personas. Le gustaba el trabajo de campo y no quería ser responsable de nada más allá de un escuadrón. Tampoco quería involucrarse en la política que conlleva ser teniente. Por lo tanto, decidió quedarse en su puesto cuando podría haber sido ascendido. Aproximadamente un año. Ese fue el tiempo que estuve a cargo del grupo de trabajo antinarcóticos de la policía. Aparte de las redadas habituales, no tuve ninguna acción de campo, recordó Takuma con un tono distante. La mayoría de sus tareas consistían en hablar con ladrones, forjar contactos, administrar el presupuesto y supervisar a su equipo, entre muchas otras tareas no relacionadas con el combate. Me estanqué durante ese año. No me malinterpreten, hice un trabajo significativo cuyas consecuencias aún veo, pero me di cuenta de que necesitaba estar en el campo si quería crecer como shinobi. Necesito hacerme más fuerte. Liberación Tierra. Lanza Tierra fue revolucionaria porque combinaba a la perfección con su estilo de lucha y su aumento de chakra. Podía verla convertirse en un pilar fundamental de su estilo de combate. Aquella pelea contra el trío raíz demostró que se había superado. Además, aún dominaba el genjutsu y el kenjutsu. Pero no fue suficiente. Su yo actual no era rival para un Chunin. Necesitaba ser mucho más fuerte. ¿Por qué buscas fuerza? Preguntó Itachi. Necesito una razón. Todos tienen una razón para querer ser más fuertes, dijo Itachi con naturalidad. Quieren ser más fuertes para proteger a alguien, algo, un ideal, cualquier cosa que aprecien. Algunos buscan ser más fuertes porque les da poder sobre los demás. Otros disfrutan de la emoción de la batalla y quieren probarse contra oponentes más fuertes. Hay muchas razones, grandes y pequeñas, pero todos tienen una. Takuma reflexionó sobre su razón, y era una de esas preguntas cuya respuesta siempre sabía. Vivimos en una sociedad militarista donde la fuerza aún reina. Uno podría ser el mejor estratega militar del mundo, pero no serviría de nada si no tuviera una fuerza equivalente. Solo los fuertes logran ascender. Takuma asintió, satisfecho con su respuesta. Pero, para simplificar, mi razón para ganar fuerza es la supervivencia. Estamos en una profesión peligrosa, y mi mayor deseo es morir de viejo en mi cama con un pañal puesto. Su última frase hizo sonreír a Itachi. Si sobrevivir es el objetivo, ¿por qué no dejar esta peligrosa profesión? Takuma rió. Es demasiado para eso. 10 años para un genin. 15 años para un Chunin. Son 26 años de servicio que le debo a la aldea. Somos 15. Todavía faltan al menos 2 décadas para que pueda irme. Otros 25 años para un Chunin como tú. Demasiado tiempo. Esa es la verdad innegable. Itachi asintió.
Su expresión se tornó seria al preguntar: ¿cuál es tu respuesta? ¿Aceptarás mi oferta? Takuma se apoyó contra el borde del techo de la compañía de protección Ironwood mientras miraba las nubes esponjosas y apáticas que flotaban en el cielo con pensamientos dando vueltas en su mente sobre la conversación que tuvo con Itachi. Entonces, ¿de qué querías hablar?, preguntó Amami mientras sacaba su delicada y larga pipa de fumar tallada en marfil. Había empezado a fumar desde que se unió a Ambu, tras años de evitarlo en Tei. Comadreja me ha ofrecido el puesto de líder de escuadrón bajo su mando, dijo Takuma primero y solo la miró después de un segundo. Ella, como era de esperar, se sorprendió al ver su pipa flotando justo frente a su cara. Continuó: el escuadrón se encargará de los casos de Root, parte de la iniciativa, y reportará directamente a Comadreja. ¿Me estás invitando a unirme?, preguntó, sacando su pipa y acercándose a él hasta que sus hombros se tocaron. Aceptaste su oferta, ¿verdad? Te vas. Te vas. Ya me dejas sola. Guau. Es tan sorprendente que me hayan ofrecido un ascenso. Se estaba acercando a ella antes de que se hiciera oficial. Si aceptaba, Itachi también podría iniciar su proceso de transferencia para que pudieran empezar con buen pie cuando se formara el equipo. En realidad, para nada, dijo Amami con naturalidad. Has hecho suficiente por iniciativa propia como para que te consideren para un ascenso. Me sorprende que me pidas que te acompañe. ¿Por qué? Misma generación, misma misión, casos conjuntos. Nos llevamos bastante bien y confío en ti. Eres la candidata perfecta para reclutar, dijo Takuma. Si conseguía que se uniera, tendría a una Yamanaka a bordo, lo que le daría acceso al jutsu oculto de su clan. De todos los miembros de la unidad inquisidora, ella era la única a la que quería reclutar. No porque todos los demás fueran incompetentes, le habría encantado elegir a Karakara, una bestia de productividad, que igualaba su rendimiento sin usar clones, sino porque era la única a la que podía elegir. Todos los demás estaban firmemente establecidos y comprometidos con su permanencia en la unidad del Inquisidor para su futuro progreso. La simple reputación de barbar y de cuidar a sus subordinados les bastó para quedarse. Gracias, pero me quedo, dijo con una suave sonrisa. Pero te deseo todo lo mejor. ¿No confías en mí? Creo que lo lograrás. Amami lo miró como si pudiera ver a través de él. Pero no tienes lo que necesito ahora mismo. ¿Sabes por qué me he conformado con trabajar en casos como subdirectora? A diferencia de Takuma, quien se encargaba de los casos en solitario, Amami solo trabajaba en casos con otros como líderes principales. Había trabajado con todos los miembros del escuadrón en sus casos, pero nunca como líder principal. Lo que necesito ahora mismo es orientación. Los secretos de productividad de Karakara, el enfoque de Dole para encontrar y procesar información, los métodos de Craig para gestionar informantes y la capacidad de Campbell para conseguir trabajo de otros escuadrones, unidades y departamentos cuando quizá no quieran cooperar, sonrió Amami con confianza. Estoy segura de que también puedo aprender algo de ti, pero nunca te tomarás el tiempo de enseñármelo bien, mientras que los demás están en una situación en la que sí lo harán si los molesto, incluso a Dole. Takuma no podía negarlo. Incluso si tuviera algo que enseñarle, no tenía interés ni tiempo para hacerlo. Además, dudaba que tuviera algo que enseñarle que superara el conocimiento combinado del resto del escuadrón. Bueno, todavía faltan unos días para que las cosas se pongan en marcha, así que si cambias de opinión, ya sabes dónde estoy, dijo. Takuma se apartó de la cornisa con un suspiro. Esperaba que Amami aceptara, pero ahora que se había negado, tendría que ajustar la posible disposición de su escuadrón. Fin del capítulo.